anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Mis amados hermanos, aquí estamos cumpliendo el privilegio de predicar el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a recalcar, ¿verdad? Aunque leamos o prediquemos sobre el Antiguo Testamento, es una buena nueva. Es el Evangelio del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén. No tenemos que enmarcarnos, encuadrarnos de ninguna manera, sino tener esa libertad por el Espíritu de poder ver las riquezas de los tesoros de la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a orar para que hoy el Espíritu Santo nos siga formando conforme al propósito por el cual fuimos predestinados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, por la oportunidad de predicar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des sabiduría para compartir la palabra y que mis hermanos tengan sabiduría también para digerirla, revelación, para ponerla por obra, que nadie menosprecie la palabra. Te pido, mi Dios, que la palabra enriquezca al hombre interior para que en estos tiempos, Señor, veamos la oportunidad de ser preparados para mantenernos aprobados delante de tu presencia. En el nombre de Cristo declaramos, mi Dios, que tu palabra la recibimos hoy con fe y con temor reverente para ti, mi Dios. En el nombre de Cristo lo declaramos. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un mensaje que le hemos titulado: es un tiempo de reinicio para ser santificados. Estamos sumergidos en la palabra por el Espíritu para ver cómo Dios nos habla a través de los hechos que están escritos, y estamos tomando de referencia lo que sucedió con el rey Ezequías. Ayer veíamos que a la edad de 25 años tomó el privilegio de ser rey de Judá después de una desastrosa vida de su padre, pero Dios le guardó a través de la cobertura de su madre y de su abuelo, ¿verdad? Veíamos en Abías, la madre, y de Zacarías, que este muchacho, pues digo muchacho, ¿verdad? El rey fue guardado porque empezó a hacer lo recto delante de los ojos de Dios y empezó a tomar decisiones. Amén. Por eso, para el reino del Señor hay que tomar decisiones radicales, y Ezequías las tomó. Amén. Ahora vamos a ver lo que el Espíritu Santo me regalaba, y cuando estábamos escudriñando que es un tiempo de reinicio para ser santificados. Entonces él llamó, se recuerda, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas y les dijo que se santificaran. Ahora vamos a ahondar un poco más bajo el testimonio del Espíritu Santo para que hoy seamos plenamente convencidos por el Espíritu Santo, no por mis palabras, sino por el Espíritu Santo, para que usted pueda discernir que Dios lo escogió para salvarlo, perdonándole sus pecados, y le dio el privilegio de ser rey y sacerdote para Dios Padre. Todos tenemos un sacerdocio. Puede levantar su mano conmigo y decir: todos tenemos un sacerdocio otorgado por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Amén, amén. Tenemos un sacerdocio inmutable. Amén, porque inmutable es aquel que lo concedió. Bien, vamos a ir a la palabra, vamos a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 9 al 11. Y aquí la palabra del Señor nos va a enriquecer de una manera increíble. Vamos a leer. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis. Ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso.
Entonces es bien importante que podamos ver a la luz de la palabra que cuando el verso número 9 describe que había venido un tiempo difícil para Judá porque había venido espada sobre los hijos, sobre sus padres, sobre las mujeres fueron cautivadas, entonces podemos más que decir que vino un juicio sobre Judá. Y entonces, hermanos, cuando vemos esto, que vino un juicio sobre Judá, hoy podemos decir, y por favor no vaya a malinterpretar mis palabras, sobre el mundo ha venido un pequeño juicio. Y entonces tenemos que tener la claridad espiritual para poder digerir que Dios manifestó su ira, porque aquí dice claramente que se manifestó la ira de Jehová. Entonces, cuando se manifestó la ira de Jehová, porque un pueblo, habiendo conocido al Dios de su salvación, se apartó. Entonces viene Ezequías y se pone a la brecha y hace un compromiso delante de Dios para que todo Judá, sus ministros y él como rey, se van a santificar, se van a apartar para Dios, se van a consagrar para servirle y para orar. Amén. Ahí le puse yo entre paréntesis quemar incienso. Es que es bien importante que nos centremos en estas verdades. Hermanos, vino un juicio. ¿Qué estamos haciendo ahora desde el primer día que nos enteramos que las iglesias eran cerradas? Yo hablé con mi familia y les dije, este es el tiempo que debemos asumir un reto. ¿Y cuál es el reto? Me preguntaron. Yo voy a predicar todos los días. Y para que esto se cumpliera, yo hablé con nuestros amados hermanos, hermano Julián y hermano Luis Adolfo, para que ellos me apoyaran, porque son parte importante del canal, y también hablé con mi familia, y entonces porque solo no podía ser, somos un equipo, somos una familia. Diga usted conmigo, en el cuerpo de Cristo somos una familia, amén. Y entonces hemos tenido el apoyo, la iglesia no se ha detenido, se detuvo la iglesia, se cerró la iglesia para aquellos que no se han preocupado de su relación con Dios. Pero usted que se ha preocupado por su relación con Dios, no le ha faltado alimento. A ver cuántos dicen amén, o le ha faltado alimento. Entonces, bien importante, mis amados hermanos, porque yo hago un recordatorio como pastor. Hermanos, ¿cuántos puedo yo decir que se han apegado a las enseñanzas de la palabra, todo lo que se ha enseñado, la doctrina durante todo este tiempo? Yo no le voy a decir números, pero le voy a decir que muchos, voy hablando de Iglesia Genezaret, estoy hablando de la misión Genezaret. Muchos descuidaron su comunión con la palabra. Inclusive cuando apareció la pandemia, muchos hermanos me escribieron, por favor, pastor, ¿puede agregar a fulano de tal? Y yo agregué a varios hermanos al grupo, y cuando empezó a activarse esta situación, todos me escribían, gracias pastor. Ahora se quedaron, perdone que le diga así, pero tengo que ser sincero, se quedaron los de la foto. Pero algunos que me escribieron, me decían, pastor, gracias por la palabra, gracias por esto. Yo no los he visto o no los he escuchado nuevamente. Entonces me da una carga en mi corazón de que muchos han despreciado la palabra, muchos no están viendo que hay un juicio, pero lo que voy a decir, hermanos amados, no es para darme gloria a mí mismo o darle gloria a mi familia, pero eso lo damos, le damos la gloria al Señor. Hemos tenido el compromiso de ponernos a la brecha. Ezequías se puso a la brecha. La palabra del Señor dice que yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Hemos enseñado que el hombre no puede hacer un pacto con Dios porque puede fallar. Dios es el que hace pactos conmigo. Por eso puse yo que Dios, al permitir este juicio sobre la tierra, o sobre Judá, Ezequías se puso a la brecha e hizo un compromiso delante de Dios, como el compromiso que hice yo delante de Dios. Le dije, Señor, dame fuerzas para que cumpla orando 3 veces al día y predicando todos los días. Y créame, cuando ya en la tarde, hermanos, ahorita fue un día muy cargadito, y entonces no me estoy quejando, le estoy contando, me estoy ministrando delante de Dios. A veces mis fuerzas flaquean, las fuerzas de la pastora flaquean. Hermanos, a algunos de ustedes les contesté mensajes hace un momentito, a algunos no les he contestado todavía, pero ese es mi trabajo, que usted tenga la palabra del Señor. Amén. Porque estamos a la brecha
como Ezequías, para que se aparte el juicio de Dios. Pero realmente cuando vemos por el Espíritu, hermanos, este juicio tiene que producir una buena cosecha. Y eso es lo que Dios quiere, que usted sea parte de esa buena cosecha, de esos sacerdotes que se van a santificar, esos sacerdotes que van a estar dispuestos a reiniciar su vida. No sé si me estoy explicando, que todo lo que está sucediendo no sea un colador y que usted no esté colado. Amén, me explico, sino que usted quede. Por ejemplo, mire, cuando viene la zaranda, todo lo que es el cascabillo y cae y el fruto queda en la zaranda. Lo bueno queda en la zaranda, o es a la inversa. Bueno, no sé, pero lo importante es que usted sea parte de una buena cosecha, que usted sea parte, cae el fruto, lo que estorba queda en la zaranda y se echa afuera. Amén. Ya me corrigieron acá, aleluya, esos son los asistentes que yo tengo. Entonces, mis queridos hermanos, como usted puede notar, lo que yo quiero explicar, que esta zarandeada que tiene el mundo, usted salga refinado, usted salga aprobado, usted salga como ese sacerdote que dice, yo voy a reiniciar mi vida. Entonces él se puso a la brecha. El rey Ezequías, figura de un intercesor, se pone a la brecha, pero tienen que ejecutar. Su servidor, amados hermanos, yo me pongo a la brecha, pero usted es el que toma la decisión. Yo hago la convocatoria, usted es el que decide. Pero ahora, ¿qué es de los que no miran la prédica? ¿Cómo van a decidir? Pero usted que está viendo la prédica, el Señor le está diciendo, decide reiniciar tu vida, decide reiniciar tu ministerio, todo aquello que habías hecho y dejaste de hacer. Mira de dónde has caído. El Señor nos ha hablado de muchas maneras, pero Dios quiere un cambio. Hermanos, no nos quejemos. Yo he visto en los posts de que las iglesias, que esto, que lo otro, que piensa pastor. Hermanos, no nos preocupemos si las iglesias están cerradas. Preocupémonos de que ha habido producción de pan, ha habido alimento. Entonces hay un peligro de contaminación, hay un peligro de poder desafiar a las autoridades, y algunos han dicho, tenemos que tener la fe y no tenemos que obedecer al hombre, a Dios. Amén. Hermanos, como la experiencia de pastor, muchos hablan, pero pocos actúan. Entonces, la palabra ha estado, la predicación ha existido. Entonces, ¿quién la ha aprovechado? Me recuerdo que un día alguien me dijo, hay que ayunar y hay que orar, y a la hora de hacerlo, yo estaba preguntando qué se había hecho, el que quería ayunar y el que quería orar. Eso nos ha pasado. Amén. Entonces es bien importante que podamos entender y comprender que nosotros tenemos un compromiso. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor nos habla hoy. Mire lo que dice el verso, por favor, Martita, si me puedes colocar nuevamente. Dice el verso 11. Hijos míos, dice, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Esto es un mensaje muy directo a su corazón. Diga usted conmigo, me está hablando el Dios que me ha salvado. Y entonces dice la palabra claramente que usted fue escogido para que usted esté delante de él. Pero acuérdese, Dios es un Dios santo, y el que viene a él, que lo trate como Dios santo. Amén. Porque Dios no tiene comunión con lo inmundo, Dios tiene comunión con lo santo. Dele gloria a Dios por ello. Entonces, hermanos, dice la palabra que esté delante de él y le sirva. Pues eso es una exhortación tremenda, hermano, porque usted tiene que estar delante de Dios y servirle. Usted no le va a servir a la organización, usted no le va a servir al pastor o a otro ministro de esta casa, usted le va a servir al Dios que conoce, porque usted está delante de él. No sé si le da gloria a Dios por ello. Y dice la palabra, y seáis así sus ministros y le queméis incienso. Ahora, por favor, no vaya a comprar incienso, porque esto era una figura de lo que estaba por venir. Por eso yo le quiero hablar ahora conforme a la palabra. ¿Qué significa quemar incienso? En el Antiguo Testamento se quemaba incienso. Hoy ya no se tiene que quemar incienso, por favor. Hoy la palabra nos abre
el velo, nos quita el velo, mejor dicho, y nos quiere decir que el incienso son las oraciones de los santos. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por favor, usted ha sido escogido para estar delante del Dios Todopoderoso, que le sirva como ministro, que pueda orar. Por eso la iglesia que ora es una iglesia fortalecida, una iglesia con avivamiento. Por eso Dios lo está invitando para que cambie su actitud. Usted tiene que tener esa actitud de lo que Dios le dice, que es ministro y está llamado a orar, porque dice la palabra que allá en el tercer cielo hay copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Por eso nuestra oración tiene que ser de olor grato, de incienso de la alta calidad, orando en el Espíritu, orando en verdad. Este es el tiempo que usted pueda creer que el privilegio que tiene de ponerse a la brecha para adorar a Dios, para orarle y ponerse por la intercesión, para que muchas almas reconozcan que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso hay trabajo que hacer, hermano. No solamente ir, vamos a ir al culto, a sentarnos. No, hermano, está en culto, estamos en culto. Sea disciplinado, mi amado hermano. Por favor, dígale a sus hijos: tenemos que ser disciplinados, hijos míos. Pero es bien importante, si el padre o la madre no son disciplinados, ¿cómo va a esperar que sus hijos sean disciplinados para orar? Aleluya. Acuérdese que hay excepciones, porque he conocido que los padres nada que ver con el evangelio y los hijos están buscando al Señor. Así como Ezequías. Acuérdese que Ezequías era un malvado y un perverso, idólatra. Pero sin embargo, Ezequías se guardó para el Señor. Aleluya. Porque a los 25 años llegó a hacer lo recto delante de Dios y tomó decisiones. Por eso, mis amados hermanos, tome decisión. Preséntese delante de Jehová. Sírvale como ministro. Ore. Y será ese incienso grato en el altar del Cordero de Dios. A Él sea la gloria, la alabanza por todos los siglos. Aleluya. Amén. Un abrazo fraternal para ustedes, mis hermanos, que están recibiendo en el Espíritu la palabra. Amén. Me decía alguien, es que es un carisma hablar delante de la cámara. No, hermano. Dios nos da el gozo. Aquí pareciera que estoy loco. Ahí los vecinos escuchan la predicación. Gloria a Dios por ello. Hermanos, yo estoy predicándole a usted y yo sé que usted está recibiendo en el Espíritu, pero multiplique la verdad de la palabra. Ahora quiero entrar a un momento bien precioso, bien especial. Le digo al Espíritu Santo: por favor, ayúdame para explicar lo que voy a explicar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versos 12 al 17. Entonces se levantaron los levitas, Maat, por favor póngale atención, Maat. Se me olvidó ponerlo en rojo, porque ponga atención a Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealelel, de los hijos de Gersón, Joab, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joab, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel. Ponga atención, de Simri y Jehiel. De los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías. De los hijos de Emán, Jehiel y Simei. Y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Y entraron, oiga, y eso le aparece en rojo, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y
y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Bueno, entonces yo lo que quiero hablarles es del reinicio, ¿sí? Entonces dice la palabra que ellos comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. El día primero del mes primero. Amén. Como no es el orden de no es la enseñanza de enseñarle qué mes representa en el calendario hebreo, pero para que usted me entienda, es como que hubieran empezado el 1 de enero. ¿Ah? Amén. Pero no es el calendario. Y no voy a hablar del calendario hebreo. Lo que quiero hablarle primeramente es que me llamó la atención, y yo orando, el número uno es figura de unidad. Es figura que Jehová uno es, que nuestro Dios uno es. Amén. Fuera de él no hay otro Dios. Jehová uno es y él es el único Dios. Amén. Amén. 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Entonces aquí me llama la atención y les explico que aquí nos enseña que para que haya un reinicio en su vida, como para estar delante de Dios, para servirle como ministro del Señor, para que sus oraciones sean grato incienso, usted tiene que tomar la determinación de empezar creyendo que usted va a vivir para el Dios maravilloso, el Dios glorioso, al único Dios. Va a poner como prioridad en su vida a Dios. En segundo lugar, a Dios. En tercer lugar, a Dios. Y esto es bien importante porque se perdieron los valores en la vida del hombre, porque Dios lo han postergado a otro lugar. Y usted sabe perfectamente que cuando Dios está relegado a segundo plano, esto es idolatría, porque todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Porque Dios uno es, y Dios tiene que estar como prioridad en su vida. No es su trabajo, no es su dinero, no son sus títulos, no son sus logros deportivos, no es esto, no son sus gustos, es Dios en primer lugar. Amén. Lo número 1 debe ser Dios. Amén. Amén. Levante su mano conmigo y diga: yo declaro que hoy, para empezar el reinicio de mi vida, debo poner a mi Dios en primer lugar. Amén. Esto es importante en la vida suya para estar delante de Dios, servirle, y que usted cumpla su sacerdocio y sus oraciones sean de olor grato delante de Dios. Que Dios esté en primer lugar en su vida. Y cuando hablamos de número 8, dice la palabra que 8 días, al día octavo se santificaron, y a los 8 días terminaron de santificar la casa de Jehová. 2 veces hay 8. Entonces significa reinicio. Entonces aquel que toma la decisión y es radical de darle prioridad al Señor, hermano, está marcando un reinicio de su vida. 8 días se santificaron y 8 días santificaron la casa de Jehová para que quedara pura. La decisión de usted de abrir su templo significa un reinicio de vida para la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Un reinicio. Diga usted conmigo: yo declaro que hoy mi vida tiene un reinicio, poniendo a Dios en primer lugar, santificándome para estar delante de Él, para servirle como ministro, y que mis oraciones sean de grato olor delante de Dios. Una verdad tremenda. Por eso medite usted. Por favor, medite. No solamente, por favor, a veces se agarra el teléfono y alguien está haciendo qué hacer. Hermanos, es media hora. O a veces me paso 5 minutos más. Dele un tiempo a Dios. No me está despreciando a mí, está despreciando a Dios. Yo sé lo que predico, pero aún en la noche yo veo la prédica, porque yo quiero ser edificado con lo que Dios puso en mi boca y cumplir lo que Dios me puso a decir. Mis amados hermanos, a veces se agarra el teléfono y dice: bueno, sí, ¿escuchó la prédica? Sí, la escuché. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no se concentraron en el mensaje. Mi querida hermana, si usted está cocinando ahorita o está sirviendo el almuerzo, amén, no escuche la palabra.
termine y escúchela. Porque entonces no le está dando lugar a Dios. No es a su pastor, dele lugar a Dios. Amén. Entonces el tiempo nos ha avanzado. Entonces yo le puse, le indiqué que pusiera atención a los nombres. Voy a hablar de los hijos, solamente de los hijos, los sacerdotes que están. Siempre se habla de una genealogía, de la genealogía. Yo no le voy a hablar de la genealogía, le voy a hablar de los hijos que en ese momento decidieron radicalmente santificarse para el Señor, para estar delante de Él, servirle y que sus oraciones fueran como grato incienso. Y esto, el significado de los nombres de cada uno de ellos tiene que ser una manifestación en la vida suya y en mi vida. Tiene que ser una realidad en su vida. Voy a empezar con Maat. Maat, el nombre Maat significa el que agarra, apoderamiento. Y es que esto es lo que yo quiero que usted se quede, porque yo le preguntaba al Señor, hermanos, que la importancia que en esta hora los que están siendo ministrados por el Espíritu Santo agarren la bendición de Dios y sea el apoderamiento para su vida espiritual. Por favor, no vaya a confundir con una palabra que se filtró en los púlpitos, el empoderamiento. Todo el mundo habla de empoderamiento, una palabra que se utiliza mucho en administración, en los seminarios de motivación, empoderamiento. No, yo le estoy hablando aquí, el que agarra y apoderamiento, apodérese de las bendiciones de Dios. ¿Me estoy explicando? Es muy distinto, ¿verdad? Entonces Dios lo que quiere es que usted se apodere de las bendiciones de Dios, que usted pueda creer que el privilegio de estar delante de Dios, de presentarse como un ministro santo delante de Dios, de poder orar, de ponerse a la brecha, mi amado hermano, es un privilegio maravilloso que Dios le está dando. Amén. Pero el que va a agarrar y va a tener el apoderamiento, va a tener que darle, hermano, esa preeminencia. Y el otro hijo que aparece ahí es Joel. Estoy hablando de los hijos, de los que accionaron ese reordenamiento en Judá. Joel significa Yahweh es su Dios. Y entonces, hermano, el que agarra, el que tiene el apoderamiento, sabe que Yahweh es su Dios. Yahweh, Jehová, como usted quiera llamarle, pero es su Dios, es el único. Amén. Tiene que creer que Yahweh es su Dios. Amén. Y entonces tiene que dejar que en su ser se manifieste Sis. Y Sis significa, hermanos, duro. Arco como regalo significa. Y usted va a decir, pastor, ¿y qué esta locura que es? Hermano, el significado de Sis como duro significa que usted tiene que ser duro en el sentido de ir hacia adelante y dejar la vana manera de vivir, y que usted como arco, como regalo, usted va a ser un instrumento de batalla, un instrumento en la guerra del Señor para lograr las almas que sean rescatadas de las tinieblas. Usted va a ser acuérdese, mire, perdone esta locura, pero como decía una película, duro de matar. ¿Se recuerda? Entonces usted tiene que ser duro. Es un arco como regalo, porque usted va a ser un instrumento de guerra, un instrumento en las manos de Dios, con un vaso de bendición para ir al campo del enemigo. ¿Ya cuántas veces cantó al campo enemigo? ¿Cómo dice ese coro? Al campo enemigo yo fui. ¿Cuántos han cantado al campo enemigo yo fui y tomé lo que, hermano, muchos de ustedes tienen que ir al campo del enemigo y tomar lo que el diablo nos quitó? Entonces tiene que ser duro para ir hacia adelante, ser ese hombre de batalla, ese hombre de oración, ese guerrero, ese intercesor. Dios necesita de su vida, o mejor dicho, usted necesita servirle a Dios. Y el otro varón es Azarías, el otro levita, el otro sacerdote. Azarías, el que escucha. El Señor es mi ayuda. Tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender a escuchar a Dios, tiene que aprender a escuchar a su cobertura. Mis amados hermanos, yo no estoy teniendo una predicación para quedar, para que usted me sirva, pero si usted no aprende a escuchar a su cobertura, menos le va a escuchar a Dios. Entonces, el que escuche la voz de Dios. Y cuando usted deje que el Espíritu Santo le empiece a hablar, usted va a tener un apego más a todo lo que Dios quiere hacer a través de lo que Dios está revelando a esta cobertura pastoral.
Y al final, yo voy a declarar una palabra profética que me envió la hermana Aurorita García. Una palabra que envió para mí, para la pastora, pero una parte medular de esta palabra yo se la voy a declarar porque quedó grabada, porque es la conclusión de muchas palabras proféticas que el Señor ha dado a esta casa. Bueno, entonces dice la palabra, el que escucha, el Señor me ayuda. El otro varón, el otro levita era Joá. Y Joá significa Yahweh es un hermano que da vida. Mire qué tremendo. Yahweh es un hermano que da vida. Amados hermanos, y aquí vemos la maravillosa revelación, porque el único hermano que da vida se llama Jesucristo el Señor, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, mis amados hermanos, qué privilegio cuando se nos revela estas verdades maravillosas. Yahweh es un hermano que da vida. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Este es el tiempo que pueda creer en el tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, que usted tiene y yo tengo a Cristo como mi hermano mayor, y es el que me da la vida, me da la fortaleza, me da la esperanza de lo que estoy viviendo en este tiempo. Aleluya. Y el otro era Edén. Y Edén significa placer, deleite. Amados hermanos, lo que tiene que recobrar cada hombre que va a estar delante de Dios, que tiene que servirle al Señor, que tiene que ser un hombre de oración, tiene que sentir placer, tiene que sentir deleite de lo que está haciendo, tiene que sentir esa delicia, ese placer exquisito de servirle a Dios. El servicio no es una carga, el servicio es un placer, un deleite de estar delante de Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea Dios. Y el otro levita que se levantó fue Zimri. Y Zimri significa Dios ha vigilado, guardia. Entonces, mis queridos hermanos, cuando dejamos que esa unción nos revele en el privilegio de estar delante de Dios, nuestras vidas va a ser la preeminencia de poder creer que Dios ha vigilado. Dios nos dará la capacidad de vigilar. Dios nos dará la capacidad de ser guardias para ver que el enemigo no entre a nuestra vida ni entre a la vida de nuestros amados. Tendremos que ser como atalayas, como hombres guardianes de la salud espiritual, primeramente propia de nuestra casa y de nuestra iglesia. Amén, guardias. Amén. Hermanos, y toda esta experiencia, ténganme un poquito de paciencia, ya voy a terminar. El otro nombre es Jehiel. Y Jehiel significa tesoro de Dios. Lo que el Señor quiere que usted pueda recuperar en su vida espiritual, no importa su estatus económico, social, académico, sino que usted pueda creer que usted es un tesoro de Dios. O no dice la palabra, cuando dice en Éxodo 19, me seréis un especial tesoro. Y esa palabra es para usted. Usted es un especial tesoro. Amén. Cuando creamos, hermano, creamos por el Espíritu que somos un tesoro de Dios. Y el otro nombre es Zacarías, el otro levita, Zacarías. ¿Sabe que Dios dice, o significa, Yahweh ha recordado? Dios ha recordado esta palabra, la ha traído, me la regaló a mí, me la reveló a mí y se la comparto para que usted diga, yo caminaré bajo esta revelación que Jehová siempre se ha acordado de mí, siempre tiene memoria de mí y Él me está hablando a tiempo para que yo reaccione. Amén. Y el otro levita significa Matanías, el otro es Matanías, que significa don de Yahweh. Amén. Entonces don es un regalo, usted es un regalo de Dios para esta comunidad. Hermano, yo le voy a decir yo quiero ser un regalo de Dios para usted y que usted sea un regalo de Dios para mí. Amén. Que sus palabras sean un regalo de Dios, que usted lleve, que vuestras palabras sean llenas de gracia y sazonadas con sal, que usted sea de bendición, que ninguno de ustedes, hermanos, sea piedra de tropiezo, sino sea de bendición, porque usted es un don de Yahweh. El otro levita es Jehiel. Ya voy a terminar, deme un minutito más y termino. Jehiel significa Yahweh vive. Amén.
y usted vivirá, porque dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él vive y permanece para siempre. Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos, porque Yahweh vive, Jehová vive, Cristo vive, y a su nombre, aleluya, amén. Y el otro nombre es Simei. Dios es notable, significa Dios es notable y es glorioso. Hermano, su testimonio, su vida es para declarar que Dios es notable y es glorioso. No importa la situación, no nos cansemos de decir: nuestro Dios es notable, es glorioso. Nadie como Él, incomparable, santo, glorioso es nuestro Dios. Amén. Por eso Pablo, hermano, en tiempos de difíciles, en tiempos de escasez, él hablaba de las glorias de Dios, hermano, como que no dependía de lo natural, sino dependía de lo sobrenatural. Amén. El otro nombre de los sacerdotes era Semaías, unidos al Señor, el que escucha obedece al Señor. Entonces, hermano, esa unción que va a moverse en nosotros, en nuestro sacerdocio, para estar delante de Dios, servirle, y que oremos, y que nuestra oración suba a la copa de oro que está en el tercer cielo, es porque vamos a estar unidos al Señor y somos de los que escucha y obedece al Señor. Será manifestada nuestra obediencia delante de los hombres y delante de Dios. Amén. Y el último nombre es Uziel. Dios es mi fortaleza o fuerza de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, Dios es mi fortaleza o fuerza de Dios. Amén. Amén. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza. Y eso es lo que quiere el Señor, que hoy se reinicie creyendo que Dios lo está llamando a santificarse, que hoy es la oportunidad que reconozca que Dios ocupa el primer lugar en su corazón, en su vida, y que hoy es el tiempo de reinicio, de estar con un sacerdocio santo delante de Él para servirle, y que sus oraciones sean ese grato incienso, que todo lo que hablamos de la revelación de los nombres le indique a usted que está viviendo en esa dimensión gloriosa que Dios quiere. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo le invito, por favor, que se ponga de pie un momentito. Vamos a orar. Voy a bendecir esta palabra. Por favor, levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra que tú has enviado. Esta palabra, mi Dios, que nos exhorta para poder estar hoy tomando una decisión de reinicio de nuestras vidas, poniendo en primer lugar a ti como el Dios único, el Dios todopoderoso, para que estemos delante de ti, que te sirvamos en santidad, que te sirvamos, Señor, y que oremos, mi Dios, que intercedamos, que agrademos tu corazón, Señor, para que estas oraciones, Señor, de los santos lleguen a la copa de oro, dándole a esa dimensión maravillosa que nos has dado a través de la administración de los nombres de esos levitas que decidieron empezar a santificarse y santificar ese templo, porque haciendo esto, dejando fluir esa unción en nuestras vidas, seremos totalmente diferentes. Señor, te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declarando, mi Dios, que tú harás tu obra maravillosa en medio de estos tiempos para la gloria de tu santísimo nombre. Señor, gracias. Yo bendigo la vida de mis amados hermanos y declaro victoria, declaro bendición y declaro, mi Dios, que esta palabra no caerá a tierra, sino caerá en el corazón y dará fruto al 100%. Señor, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Por favor, levante su mano un momentito más y yo declaro esta bendición sobre su vida. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos y declaro que esta palabra cambiará y transformará, porque no es mía, es tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahora yo le invito a que repita conmigo: hoy declaro que mi vida tiene un reinicio de santificarme para estar delante de Dios, para servirle como sacerdote, como ministro, y quiero que mis oraciones sean de olor grato y estén en las copas de oro. Muchas gracias, Señor. Y ahora voy a declarar esta palabra profética para su vida, que ha sido retenida en mi corazón. No le va a aparecer, por favor. Hoy si cierre sus ojos, Padre,
En el nombre de Jesús te doy gracias por la palabra que le dices a tu sierva, la hermana Aurorita. Y Señor, un extracto de esta quedó en mi corazón para que es lo que era para mí, se queda acá, Señor, y lo que es para el pueblo, Señor, hoy que la reciba este pueblo de sacerdotes. Y así dice el Señor: Genezaret, Genezaret, cuando naciste fuiste despreciada. Se burlaron de ti, pero hoy te digo, dice el Señor, que lo que yo te dije cuando naciste era que iba a ser un remanente fiel, un remanente en donde mirarían mi gloria. Y yo he hablado de muchas maneras y hoy te recuerdo que en esta casa se restituyen los 5 ministerios y serán para la gloria mía un remanente fiel. Ahora solamente aprende a no desechar mi palabra y a ponerla por obra para que sean ese remanente como un tesoro para mi vida, dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Esto es lo que Dios quiere. Que nos recordemos, iglesia, que un día nacimos. Pero hoy el Señor dijo que en esta iglesia se iban a restaurar los ministerios. Que en esta iglesia se iban a restaurar los dones. Que iba a ser como la iglesia de Corinto. Hermanos, muchos de los que recibieron estas verdades abortaron. Estas palabras proféticas vinieron hace como unos 10, 12 años, o más tal vez, que esta iglesia iba a ser como la iglesia de Corinto con muchos dones, que esta iglesia iba a ser como la de Antioquía, que iba a tener muchos ministerios. Y cuando se dio esa palabra no teníamos una iglesia pequeña, una iglesia que fue objeto de la expectativa de todo el mundo evangélico. Y esta iglesia hoy es una iglesia para la gloria del Señor que se ha mantenido firme. Por eso le digo a todos los que están todavía, créale al Señor. Entre usted a la dimensión que Dios quiere. Amén. Ahora por favor tome sus ofrendas, tome sus diezmos. Vamos a bendecir sus ofrendas, sus diezmos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo los diezmos y las ofrendas, Señor. Las que están tomando a mis hermanos, las que van a venir posteriormente, las bendigo, las declaro, Señor, consagradas, Señor, a tu altar, a tu alfolí. Bendigo, Señor, esta provisión económica de cada familia, declarando, mi Dios, tu presencia, tu poder. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos, mi Dios. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, buen provecho, un abrazo fraternal de parte de nosotros, la familia pastoral, les amamos y por favor, esta palabra póngala por obra, viva para Cristo. Amén, bendiciones abundantes para su vida. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.